La señal, de Robert Van Campen. Profecía bíblica acerca de los últimos tiempos. Capítulo 10. La cuenta regresiva al fin del siglo. La semana septuagésima comenzará en forma inesperada, repentinamente como de la noche a la mañana. El horario profético, después de permanecer parado durante casi 2000 años de intervalo, empezará a moverse con determinada precisión. Subirá primeramente un líder mundial poderoso procedente de un estado germánico, haciéndose con el control de su base de poder de 3 naciones ario-jafetitas. Entonces Israel tomará la desastrosa decisión que pondrá en marcha los finales 7 años del horario de los últimos tiempos. Estos serán ciertamente los últimos días que llevarán al mundo paso a paso hacia el fin del siglo, el día del Señor. Y así empezará la 70ª y última semana de la profecía de Daniel, iniciándose la cuenta regresiva al fin del siglo, Edad. Será un tiempo de gran persecución a manos del Anticristo, un tiempo cuando Dios permitirá que la nación de Israel, espiritualmente muerta, sea depurada y purificada, y cuando la iglesia quedará pura y sin mancha, absolutamente digna de ser la esposa de Cristo. Será un periodo que culminará con el regreso de Cristo, con el rescate de sus escogidos y con la destrucción eterna de los impíos durante el día del Señor. Segunda de Pedro 2:9, Segunda de Tesalonicenses 1 del 4 al 6. Un pacto con la muerte. ¿Cuál será este evento que iniciará la semana septuagésima de Daniel? Esta decisión desastrosa que las Escrituras llaman un pacto con la muerte, un convenio con el Seol. Isaías 28, 15 y 18. Como ha sucedido tantas veces en el pasado, los judíos incrédulos en Israel se mostrarán muy dispuestos a confiar en la protección de los hombres en vez de la de Dios. Cuando el poderoso líder mundial, el anticristo incógnito, suba en Europa y tome el control de 3 naciones ario-jafetitas para que le sirvan como su base de poder, Israel inconscientemente hará un pacto con él, pensando de nuevo, como en los días de Antíoco Epífanes, que semejante acuerdo será su única esperanza de paz y seguridad. Debido a su incredulidad y a la ceguedad espiritual e intelectual que resultan de ella, los israelitas pondrán sus ojos en ese líder aparentemente invencible como su gran protector y desarrollarán muy pronto un falso sentido de seguridad. Sin embargo, como Isaías predijo, experimentarán un terrible espanto, Isaías 28:19, cuando 3 años y medio más tarde descubran que su supuesto protector es su supremo destructor. Sin embargo, este protector no será otro que el Anticristo, el príncipe que ha de venir, quien hará un pacto firme con muchos por una semana. Daniel 9, 26, 27. Y este pacto que Israel hace con el Anticristo iniciará la semana septuagésima. Los muchos son la mayoría de los judíos que vivirán en Israel en los últimos días. Y aunque muchos judíos habrán regresado a la tierra prometida mucho antes del comienzo de la semana septuagésima, no habrán vuelto todavía como nación a la fe en Dios, quien prometió darles la tierra como herencia eterna. Así será el tiempo de mayor infidelidad de Israel y el que resultará en su más grande apostasía. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Durante los 3 años y medio de la última semana, el arcángel Miguel, el protector divinamente designado y habilitado de Israel, Daniel 12:1, todavía no habrá sido retirado por Dios. Por esa razón, el anticristo no será aún capaz de instigar su persecución sin igual contra Israel, por lo que intentará aniquilar a todo judío en la tierra que rehúse adorar a la bestia o a su imagen. En consecuencia, durante la primera mitad de la semana septuagésima, él no revelará su verdadera identidad, sino que mantendrá cuidadosamente su decepción como benefactor de Israel. Como ya vimos en el capítulo 8, hay un paralelo directo entre la persecución de Israel bajo Antíoco Epífanes en el 168 a.C. y la estrategia del anticristo en los últimos tiempos. Y por causa de que Cristo mismo nos confirma este paralelo, Mateo 24:15, cf. Daniel 11:31, mucho de lo que aprendemos acerca de Antíoco tiene relevancia para entender la estrategia del anticristo.
De manera que podemos esperar que las profecías cercanas tocante a Antíoco tendrán también un cumplimiento lejano referente al anticristo, como veremos en el siguiente pasaje de Daniel. Y después que se haya hecho alianza con él, obrará con engaño, se enfurecerá contra el pacto santo y actuará contra él. Volverá pues y favorecerá a los que abandonen el pacto santo. Con halagos hará apostatar a los que obran inicuamente hacia el pacto. Daniel 11, 23, 30 y 32. Esta predicción de Daniel fue cumplida literalmente como una profecía cercana bajo Antíoco Epífanes, como vemos en el registro histórico de Primero Macabeos. Dice: En aquellos días surgieron de Israel unos hijos rebeldes que sedujeron a muchos, diciendo: Vamos, concertemos alianza con los pueblos que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellos nos han sobrevenido muchos males. Estas palabras parecieron bien a sus ojos, y algunos del pueblo se apresuraron a acudir al rey y obtuvieron de él autorización para seguir las costumbres de los gentiles. En consecuencia levantaron en Jerusalén un gimnasio a usanza de los paganos, rehicieron sus prepucios, renegaron de la alianza santa para atarse al yugo de los gentiles y se vendieron para obrar el mal. Primero Macabeos 1, 11 al 15. La sucesión de los acontecimientos en ese pasaje es significativa. Primero se hace el pacto con una nación pagana y entonces empeora la apostasía mientras más y más israelitas abandonan la ley de Dios y emulan la idolatría e inmoralidad de su nuevo aliado. La alianza de Israel con el anticristo seguirá el mismo modelo. Una vez que se firma el pacto, es cada vez más el número de judíos que se olvidarán de todo formalismo que quede del judaísmo y no se distinguirán en nada del resto de la humanidad incrédula. Esta será la fase inicial de la gran y final apostasía de Israel. Isaías escribió lo siguiente al hablar de esos tiempos de falsa seguridad: Por tanto, oíd la palabra del Señor, oh escarnecedores gobernantes de este pueblo que está en Jerusalén. Porque habéis dicho: hemos hecho un pacto con la muerte, hemos hecho un convenio con el Seol, engañándose a sí mismos creyendo equivocadamente que, cuando pase el azote abrumador, no nos alcanzará, porque hemos hecho de la mentira nuestro refugio y en el engaño nos hemos escondido. Isaías 28, 14 y 15, énfasis añadido. CF, versículo 18. Una vez que ha persuadido a Israel a hacer este pacto con el anticristo, su servil secuaz en la tierra, Satanás estará en una posición perfecta para empezar su campaña de aniquilación de los judíos, y empezará en el momento en que sea retirada la protección de Miguel. Como ya hemos notado, Dios es el blanco primario del odio de Satanás, y su objetivo principal es lograr que la tierra quede de manera permanente y total fuera del control de su creador. Pero debido al rechazo de Jesús del reino ofrecido por Satanás y su resurrección, se quedó frustrado para siempre en su empeño de engañar y matar al rey divino y legítimo de la tierra, y su única esperanza es exterminar a todos los seguidores potenciales del dominio del verdadero rey. No podemos ser dogmáticos en cuanto a si los cristianos conocerán cuando se hace ese pacto, pero como veremos en el epílogo, el autor cree que de hecho todo el mundo lo sabrá. Las escrituras no dan ninguna indicación de que vaya a ser hecho en secreto. ¿Puede en realidad Israel hacer cualquier cosa hoy sin que aparezca inmediatamente en el primer plano de casi todos los periódicos del mundo libre? Cuanto más cuando Israel firme un pacto con este emergente líder mundial. Por lo tanto, parecería como que todo mundo se enterará de ello, aunque no sean conscientes de su tremendo significado. Sin duda alguna, todos se darán cuenta, incluso los cristianos, de la base de poder de tres naciones arias que caerán bajo el control de un solo líder poderoso. Pensando en su propio interés, Israel entrará en el pacto con la muerte con ese hombre, creyendo de nuevo, como lo hizo el antiguo Israel, que este líder poderoso será su amigo y podrá protegerlo de sus enemigos. Pero 3 años y medio más tarde descubrirá con terrible espanto que esa alianza de seguridad fue en realidad un pacto con la muerte. Una falsa seguridad. Durante los primeros 42 meses o 3 años y medio, la nación de Israel vivirá en relativa seguridad debido a la atractiva pero inicua alianza que habrá hecho con el líder más poderoso de ese tiempo. En su falso sentido de seguridad dirá con confianza:
no nos alcanzará ni se nos acercará la desgracia. Amós 9:10. El contexto de esa declaración, ver Amós 9 del 9 al 15, indica claramente que el profeta estaba hablando de la situación de Israel en los últimos tiempos, justo antes de que sea casi destruida, y lo sería si no fuera por su rescate divino en el último momento. De una manera similar, Ezequiel describe al Israel de aquel tiempo como los que viven tranquilos, los que habitan confiados, que habitan todos ellos sin murallas, sin cerrojos ni puertas. Ezequiel 38:11, pensando que será protegido por su aliado aparentemente benevolente e invencible. Los testigos judíos. No obstante, un pequeño grupo de judíos en Israel en aquel tiempo se dará cuenta de la verdad y usará toda oportunidad para advertir a sus compatriotas acerca de su trágico error. Estos judíos cristianos se sentirán más motivados que nunca a dar testimonio a sus paisanos incrédulos, dirigiéndoles hacia el verdadero rey, el cual vendrá pronto, y avisándoles del inminente desastre que se avecina y de la necesidad de escapar de Israel e ir a un lugar seguro. Así como Juan el Bautista predicó a los judíos de su tiempo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, Mateo 3:2, y de la misma manera que él preparó el camino para la primera venida de Cristo, así estos testigos de los últimos días proclamarán el mismo mensaje a los judíos de su tiempo en preparación para la segunda venida de Cristo, Mateo 10 del 16 al 23. El rollo grande del Apocalipsis. Los eventos de la semana septuagésima de Daniel que seguirán a la firma del pacto corren parejos con los acontecimientos bosquejados en el libro del Apocalipsis. Estos están asociados en especial con el rollo grande que Juan vio en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, el Padre, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Apocalipsis 5:1. Cuando se preguntó quién es digno de abrir el libro, rollo, y desatar sus sellos, versículo 2, uno de los ancianos señaló al Cordero de Dios, Cristo, y dijo: Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro, rollo y sus 7 sellos. Versículo 5. Por tanto, antes de que consideremos específicamente los eventos que tendrán lugar durante la semana septuagésima, debemos comprender primero lo que representa este rollo grande y lo que debe ocurrir antes de que el rollo se pueda abrir. Hay varias cosas interesantes que conviene notar acerca del pasaje que acabamos de citar, cosas que tienen gran significado sobre el por qué y el cuándo estos eventos van a ocurrir durante la semana septuagésima de Daniel. Primeramente, Juan ve un rollo con 7 sellos. En otras palabras, debido a que Juan puede ver todos los 7 sellos al mismo tiempo, se entiende que los mismos están en la parte de afuera del rollo y que deben romperse todos antes de que éste pueda abrirse. Muchos han dado por sentado equivocadamente que los 7 sellos están asociados con el contenido del rollo grande, que el primer sello se rompe y el rollo se abre hasta el siguiente sello, y que entonces debe también romperse y abrirse el rollo hasta el tercero, etc. Pero lo que sucede en realidad es que los 7 sellos son las condiciones que deben cumplirse antes de que el rollo pueda ser abierto. Esto queda bien claro cuando consideramos la manera en que se usaban los sellos en los antiguos rollos. Por ejemplo, este escritor tiene una de las más amplias colecciones privadas de manuscritos bíblicos del mundo, compuesta de muchos rollos, algunos de ellos originados en el segundo siglo después de Cristo. Ninguno de ellos tiene sellos en el interior. Cuando un rollo los tiene, están siempre en el exterior. Un solo sello normalmente da a conocer al escritor de la obra, o cuando se usa más de uno, los sellos indican las condiciones que deben cumplirse antes de que pueda abrirse el rollo. Además, la capilla del libro, ubicada en el sitio del Museo de Israel en Jerusalén, conserva numerosos rollos con sellos múltiples en el exterior, pero sin ninguno en el interior. ¿Por qué es esto tan significativo? Tiene increíble significado cuando nos damos cuenta de que con el rompimiento del 7º sello, cuando es abierto el rollo, empieza la ira de Dios, el día del Señor. Apocalipsis 8 del 1 al 6. De manera que con la apertura del rollo grande se inicia la ira de Dios contra las naciones. Por esta razón, Cristo, el Cordero, es el único digno de abrir el rollo, porque Dios ha determinado que juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre, Cristo,
a quien ha designado el Padre, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle a Cristo de entre los muertos. Hechos 17:31. Cuando los ancianos le dijeron a Juan que el Cordero es el único digno de abrir el rollo, se refieren a él como el león, una referencia a Cristo en su papel de juez, más que en su función de redentor, que es lo que expresa su título de El Cordero. Por tanto, el rollo grande describe los eventos asociados con el juicio de Dios contra las naciones inicuas, un rollo que solo el león de la tribu de Judá es digno de abrir, en cumplimiento de sus deberes como el Cordero. El juicio comienza por la casa de Dios. Antes de que la ira de Dios pueda ser derramada sobre las naciones impías del mundo al abrirse el séptimo sello y el rollo mismo, los 6 primeros sellos deben ser abiertos para llevar a cabo sus condiciones. Como veremos en detalle más adelante, estas tienen lugar después del pacto con el Anticristo. Vimos en el capítulo anterior que la iglesia transigente será el foco de dichas condiciones que deben cumplirse antes de que la ira de Dios sea derramada sobre los impíos. En su primera epístola, Pedro nos da nuestra primera pista de esta sucesión de eventos cuando explica: porque es el tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Primera de Pedro 4, 17 y 18. El juicio de la familia de la fe precede al juicio de los inicuos del mundo. Pablo nos presenta la misma sucesión en su segunda carta a los tesalonicenses. Les dice que las persecuciones y aflicciones que soportáis son una señal evidente del justo juicio de Dios para que seáis considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad estáis sufriendo. Segunda de Tesalonicenses 1, 4 y 5. Después les dice que es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Una referencia al día del Señor. Ver versículos 6 y 7. Los serafines. Como una confirmación de esta verdad, es interesante notar que los ángeles de Dios que supervisan los eventos asociados con los 4 primeros sellos son los serafines. La Biblia los describe como 4 seres vivientes, con 6 alas cada uno que rodean el trono de Dios, y continuamente dicen: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios. Apocalipsis 4 del 6 al 8. El Antiguo Testamento nos confirma rápidamente que estos seres vivientes son los serafines de que se habla en el capítulo 6 de Isaías. Al igual que en el relato del Apocalipsis, tienen 6 alas, rodean el trono de Dios, y el uno al otro le da voces y dice: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Ver versículos 2 y 3. Los serafines son seres celestiales que proclaman continuamente la santidad de Dios, cuya función en parte es limpiar y purificar a la humanidad que llegue a la presencia de Dios. Cuando Isaías entró en la presencia de Dios, dijo: ¡Ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas, y con él tocó mi boca y dijo: He aquí, esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Isaías 6 del 5 al 7. De esta manera el juicio de la familia de la fe, que en realidad iniciará la separación en los últimos días de la cizaña del trigo, Mateo 13:30, será dirigido por los serafines, de modo que, cuando se manifieste, tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados en su venida. Primera de Juan 2:28. Como veremos, el juicio de la familia de la fe iniciará los 4 primeros sellos, el comienzo de dolores de parto, como también la gran tribulación del Anticristo, la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para probar a los que habitan sobre la tierra. Apocalipsis 3:10.
Todos estos eventos ocurrirán, pues, dentro de la voluntad permisiva de Dios, supervisados por los serafines, quienes son responsables de identificar y purificar a la verdadera iglesia de entre los profesantes, antes de que entre en la presencia de Dios Todopoderoso, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probada por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Primera de Pedro 1:7. El comienzo de los dolores de parto. Como ya hemos visto, la firma por Israel del pacto con la muerte pondrá en marcha el horario final de 7 años de los últimos tiempos. La primera mitad de esta semana está compuesta enteramente de los acontecimientos resultantes de la apertura de los 3 primeros sellos. Apocalipsis 6, 1-6. A medida que cada sello es roto, los 3 primeros jinetes del Apocalipsis, ver el glosario, son soltados para que lleven a cabo una forma específica de decepción y aflicción sobre la tierra. Estos eventos, falsos cristos, guerras, hambres y plagas, corresponden a la descripción que Cristo hace de estos mismos eventos en el discurso del Monte de los Olivos. Ver Mateo 24 del 4 al 8, cf. Lucas 21 del 8 al 11. Sin embargo, Cristo se refiere a estas aflicciones como solo el comienzo de dolores, Mateo 24:8, que tienen lugar antes de la gran tribulación, porque como Cristo señala claramente, será solamente después de estas aflicciones que os entregarán a tribulación, versículo 9. O como Él explica unos pocos versículos luego, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Versículo 21. Los primeros 3 años y medio son entonces solo el comienzo de dolores. No obstante, la gran tribulación del anticristo es ahora que está por venir sobre todo el mundo para probar a los que habitan sobre la tierra. Apocalipsis 3:10, descrita por el 4º jinete que representa a la muerte, no tiene lugar hasta que empiece la segunda mitad de la semana septuagésima. Directamente relacionado con lo de arriba, es esencial entender que las grandes calamidades desatadas por los 3 primeros jinetes no son el comienzo ni incluso ninguna parte de la ira de Dios del día del Señor. Lo mismo es cierto aún referente a la gran tribulación, el 4º jinete, que surgirá durante la segunda mitad de la última semana. Aunque ello esté en contra de la interpretación de muchos cristianos que intentan mantener a la iglesia fuera de la semana septuagésima por igualar a dicha semana con la ira de Dios, es esencial comprender que estos eventos no corresponden a la ira del día del Señor, y que la iglesia no será arrebatada antes que estos acontecimientos tengan lugar. Debido a las drásticas consecuencias de sostener esta posición, me siento compelido a advertir a la iglesia del grave error de esta forma de pensar. Esta interpretación ha sido responsable, en parte, por llevar a una buena parte de la iglesia evangélica conservadora de hoy hasta la complacencia espiritual, a la vez convirtiéndola en un blanco incauto y desprevenido para el engaño y destrucción del anticristo. Si los cristianos creyeran que estos eventos de la semana septuagésima, los dolores de parto y la gran tribulación, los 4 jinetes del Apocalipsis, son de alguna manera parte de la ira de Dios, deberían entonces naturalmente creer que esos acontecimientos espantosos no podrían involucrarlos a ellos. Porque como las Escrituras indudablemente enseñan, porque no os ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:9. El problema no está en creer que el arrebatamiento ocurrirá antes de la ira de Dios. Esta es una verdad indiscutible entre todos los cristianos conservadores, quienes interpretan las Escrituras literalmente, sino que la ira empezará con la semana septuagésima y la apertura del primer sello. No importa cuán sinceramente se ha enseñado y creído el pretribulacionismo, involuntariamente redunda en beneficio de Satanás al darle a la iglesia un sentido de falsa seguridad ante la aflicción de los últimos tiempos. Esta interpretación enseña que la iglesia será un espectador celestial en aquel tiempo de tribulación, cuando en verdad Dios ha ordenado que su iglesia sea en realidad un participante terrenal. Como Pablo se lo explica a los tesalonicenses, la persecución de la iglesia será una condición previa de la ira de Dios. De manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios,
por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que seáis considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad estáis sufriendo. Porque después de todo, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen, y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo, con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Segunda de Tesalonicenses 1, 4-8. Énfasis añadido. La semana septuagésima no es el día del Señor. Hay numerosas razones, todas ellas bíblicas y lógicamente válidas, que muestran por qué la semana septuagésima entera no se puede equiparar con el día del Señor, aunque como veremos el día del Señor sí comienza con el séptimo sello, algún día durante la segunda mitad. Primera, aunque algunos de los eventos naturales representados en los sellos segundo, tercero y cuarto son usados en el Antiguo Testamento para describir la ira de Dios, en ningún lugar de las Escrituras se mencionan los 4 primeros sellos del Apocalipsis como manifestaciones de su ira durante el día del Señor. El estudio cuidadoso del uso de las varias palabras hebreas que se traducen como ira en el Antiguo Testamento indican claramente que la fuerte palabra hebrea usada explícitamente en conexión con la ira de Dios contra las naciones del día del Señor no es la misma usada en relación con el castigo de Israel por Dios mediante estos desastres naturales. Se emplean invariablemente otros términos más suaves. Segunda, no se habla de la ira de Dios en el Apocalipsis hasta después que se ha roto el sexto sello, y son desplegadas las grandes perturbaciones cósmicas como la señal del fin del siglo. Ver Mateo 24, 3 y 29. Siendo dicha señal el evento que Dios ha dicho a su pueblo que anunciará el comienzo del día del Señor. Ver capítulo 14 de este libro. Así, después que se ha roto el sexto sello, se nos dice que la ira del Cordero, Cristo, está a punto de comenzar. Apocalipsis 6, 15 al 17. Cuando el sexto sello sea roto, iniciándose la ira de Dios, sus ángeles segadores administrarán su ira, y el Apocalipsis registra que efectivamente son los ángeles los que llevan a cabo los juicios de las trompetas y de las copas, exactamente como lo explicó Cristo en la parábola del trigo y la cizaña. Mateo 13, 30 y 39. Tercera, es evidente que Cristo asocia las actividades del primer sello con los cristos falsos. Mateo 24, 5. Si los 4 jinetes fueran instrumentos de la ira de Dios, se encontraría el Señor entonces en la posición inconcebible de enviar a los cristos falsos como sus propios agentes para engañar a sus escogidos. Tal contradicción lógica no solo queda excluida por el sentido común, sino explícitamente por Cristo mismo. Cuando los fariseos le acusaban de echar fuera a los demonios por el poder de Satanás, el Señor les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Mateo 12, 25 y 26. Cuarta, si toda la semana septuagésima fuera el día del Señor, la ira de Dios relacionada con el quinto sello sería directamente responsable por el martirio de las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Apocalipsis 6, 9. Tal posición contradice claramente la seguridad divina ya mencionada antes de que todos los que creen en Él, no solamente creyentes antes de la semana septuagésima, tienen la incondicional esperanza de la salvación, liberación. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5, 8 y 9. Por otro lado, el martirio de los santos fieles del quinto sello es un resultado de la ira enraizada directamente del reino de las tinieblas, no la ira de Dios, sino la de Satanás. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis 12, 12. Énfasis añadido. Quinta,
y quizá la más significativa. Si el día del Señor empezara al comienzo de la semana Septuagésima, el anticristo prevalecería sobre el Señor por la mayor parte de esos 7 años. Mientras que Dios estaría supuestamente descargando su ira sobre la tierra, el anticristo estaría extendiendo su reino satánico. Y después que sea retirada la restricción de Miguel a mediados de la semana, el secuaz servil de Satanás tendría todavía mayor dominio sobre la tierra, incluso hasta el punto de establecer su trono en el templo de Dios y demandar la adoración del mundo. Si el día del Señor incluyera la semana Septuagésima entera, sería una burla de la omnipotencia de Dios. Isaías habló directamente de ese asunto. Porque el día del Señor de los ejércitos vendrá contra todo el que es soberbio y altivo, contra todo el que se ha ensalzado, y será abatido. Será humillado el orgullo del hombre y abatida la altivez de los hombres. El Señor solo será exaltado en aquel día. Isaías 2, 12 y 17, énfasis añadido. Si el Señor solo será exaltado en el día del Señor, como Isaías lo declara explícitamente, es una contradicción irracional creer que durante el propio día del Señor, un anticristo sin estorbo esté demandando y recibiendo la adoración del mundo. Sexta. Cristo mismo confirma al responder a sus discípulos que cuando el segundo sello de el comienzo de dolores esté en proceso, el fin o el fin del mundo, siglo, no habrá llegado todavía. Cristo ya había explicado a sus discípulos que el fin del mundo, siglo, tendrá lugar cuando la cizaña sea cosechada y quemada. Mateo 13:40. Lo que es, en otras palabras, una referencia directa al día del Señor. Jesús entonces dice a sus discípulos que el día del Señor, el fin del mundo, no ocurrirá sino hasta después de su tribulación. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerras, explica Cristo, pero no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo, liberado. Mateo 24:6, 9 y 13, énfasis añadido. Y por último, en perfecta armonía con la enseñanza previa de Cristo dada en el capítulo 6, Cristo dice específicamente que, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él, Cristo, está cerca, a las puertas. Mateo 24:33. En el contexto de su promesa, estas cosas se refieren a todos los eventos hasta la señal del fin del siglo, inclusive que viene inmediatamente después de la tribulación de esos días. Versículo 29. Por lo tanto, la ira de Dios no puede suceder hasta después que ocurran estas cosas, por lo que resulta imposible equiparar la semana Septuagésima con la ira de Dios. En la opinión del autor, es una contradicción sostener que la semana Septuagésima y el Día del Señor abarcan el mismo periodo de 7 años. Esta falsa enseñanza está explícitamente refutada por las palabras de nuestro Señor, y por consiguiente es imposible que estos dos eventos sean la misma cosa. Aquellos, pues, que respaldan este punto de vista en un intento de mantener a la Iglesia fuera de la semana Septuagésima, están preparando a las ovejas que pastorean para la matanza del anticristo. Aquellos de ustedes que se apegan a estas enseñanzas son advertidos, que nadie os engañe en ninguna manera. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Y seguidamente Pablo procede a enseñar el tiempo preciso del día del Señor, explicando que no vendrá hasta después que el anticristo se siente en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Segunda de Tesalonicenses 2, 4 y 8. Los 3 primeros sellos. Al abrirse los 3 primeros sellos, los eventos resultantes son estrechamente relacionados con los acontecimientos de los cuales habló Jesús al comienzo de su discurso del Monte de los Olivos. Ver Mateo 24, 6 y 7, Lucas 21, 9 al 11. Como ya mencionamos, es importante interpretar el libro del Apocalipsis, la revelación de Cristo, mediante el discurso del Monte de los Olivos de Cristo. Los dos hablan directamente de los eventos de los últimos tiempos.
Los dos describen sucesos que son exactamente compatibles los unos con los otros, y ambos nos los dio Cristo mismo. A causa de que hablan con exactitud de los mismos acontecimientos durante el mismo periodo de tiempo, y debido a que están claramente destinados a enseñar las mismas verdades concernientes a los últimos tiempos, el libro del Apocalipsis y el discurso del Monte de los Olivos están obviamente proyectados por nuestro Señor para complementarse. De manera que al considerar en la sección que sigue lo que sucederá cuando cada uno de los 3 primeros sellos sea abierto, será instructivo que entendamos los sellos a la luz de las verdades paralelas reveladas en el discurso del Monte de los Olivos. El primer sello, falsos cristos. Cuando Cristo, el león, abre el primer sello, uno de los 4 seres vivientes, los serafines, dirán: «Ven». En ese momento emerge un jinete montado sobre un caballo blanco y llevando un arco, y saldrá conquistando y para conquistar. Apocalipsis 6, 1 y 2. El caballo blanco solo puede representar una cosa. En su discurso del Monte de los Olivos, Cristo nos dice: «Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos». Mateo 24, 5. En el relato de Lucas del primer sello, el Señor avisa a sus escogidos: «Mirad que no seáis engañados, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. No lo sigáis». Lucas 21:8. Esto nos indica que en el primer sello, el caballo blanco debe representar la proliferación de falsos mesías o cristos, que aparecerán repentinamente en la escena a continuación de la firma por Israel del pacto con la muerte. Es interesante notar que este es el único de los 4 primeros sellos supervisados por los serafines, acerca del cual Cristo mismo advierte y exhorta a sus oyentes, usando el pronombre personal: «Mirad que no seáis engañados, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. No lo sigáis». Lucas 21:8. Los cristos falsos representados por el primer sello convencerán a mucha gente dentro de la iglesia profesante que ellos, los cristos falsos, son el verdadero Cristo que ha regresado a la tierra. Declararán que esta es su segunda venida. Por esta razón, la advertencia del Señor acerca de estos mesías falsos es un mandamiento claro y enérgico para todo creyente: vosotros no lo sigáis. Para comprender cómo la iglesia puede ser engañada por esos cristos falsos, debemos considerar nuevamente las características de la iglesia típica que entrará en la semana septuagésima. Como señalamos en el capítulo anterior, una fuerte decadencia espiritual y moral habrá invadido a la iglesia en general mucho antes de que el anticristo empiece a actuar. Debido a que su liderazgo carecerá de discernimiento espiritual, porque no tendrá la resolución de enseñar la verdad cuando sea impopular, y a causa de que rehusará adoptar las medidas necesarias para protegerse, habrá muchas iglesias locales que estarán contaminadas con falsas enseñanzas. Por eso aquellas iglesias espiritualmente débiles y transigentes, las llamadas cristianas, nunca tendrán, o lo perderán, el deseo de aprender y entender correctamente la verdad de Dios y de actuar en consecuencia. No habrá comprensión de los últimos tiempos ni de los efectos impactantes para ellas. Cuando el anticristo empiece su conquista del mundo, todos observarán el derrocamiento de 3 poderosas naciones arias por un solo hombre. Esto en sí debiera ser suficiente para despertar la preocupación de todo aquel que lleve el nombre de Cristo, pero la mayor parte de la iglesia profesante, estando espiritualmente muerta, verá el desarrollo de estos eventos con muy poca reacción. Además, debido al alto porcentaje de creyentes en la verdadera iglesia cristiana que hoy alegoriza o descarta sencillamente la escritura profética, muchos de ellos también estarán totalmente desprevenidos para lo que está por suceder. Olvidándose del hecho de que todas las profecías relacionadas con la primera venida de Cristo fueron literalmente cumplidas en todos los detalles, preferirán seguir sus métodos tradicionales de interpretación y espiritualizar, alegorizar o justificar de alguna manera las profecías concernientes a los días difíciles que vendrán durante los últimos tiempos. En cuanto al resto, en la mayoría de las iglesias evangélicas se enseña que los cristianos serán arrebatados antes de que empiece la semana septuagésima.
Y por esta razón tampoco estarán preparados para esos eventos, aun cuando esta posición, según declaraciones de sus más fuertes proponentes, es ni siquiera una enseñanza explícita de las Escrituras. Su prueba ha sido a veces lógicamente inválida, o al menos no convincente. Por lo tanto, la gran mayoría de aquellos que llevan el nombre de Cristo estarán sin preparación alguna para los eventos que tendrán lugar una vez que el pacto con Israel sea hecho. Pero aunque se les haya enseñado que los eventos de la revelación profética no deben ser tomados literalmente, o que esos acontecimientos no se aplican a la iglesia, la mayoría de los creyentes genuinos se dará cuenta rápidamente de las realidades históricas de los últimos días, incluso de la actividad destructiva del anticristo y de su pacto con Israel. Cuando los eventos de la semana septuagésima empiecen a manifestarse, los miembros sin instrucción y los incorrectamente enseñados de estas iglesias transigentes se llenarán de pánico. Comenzarán a mirar frenéticamente por el retorno literal de Cristo, que los libere de la persecución literal, de un anticristo literal que ellos saben empezará pronto. Los creyentes genuinos, no importa cuán pobremente estén instruidos, son conscientes de las consecuencias de negarse a adorar a la bestia o a su imagen y rechazar su marca. Apocalipsis 13 del 15 al 17. Recelosos de los líderes que los han descarriado, buscarán desesperadamente maestros y predicadores en los que puedan confiar, o esperarán el regreso inmediato de Cristo mismo que los libere de la ira de Satanás, que ellos saben se manifestará enseguida. Apocalipsis 12:12. Es a esos cristianos que han sido mal enseñados y no están preparados que Cristo les da la advertencia mencionada antes. Mirad que no seáis engañados, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. No lo sigáis. Lucas 21:8. Pero muchos creyentes sin discernimiento, como también la cizaña espiritualmente muerta, se encontrarán descarriados siguiendo a uno u otro de los cristos falsos, siendo incapaces de distinguir la auténtica verdad de Dios de las falsificaciones de Satanás. En consecuencia, seguirán inconscientemente a falsos libertadores que los entregarán en las mismas manos del anticristo durante la gran tribulación contra el pueblo de Dios. Debiéramos notar que muchos escritores de temas proféticos tratan equivocadamente de relacionar a los cristos falsos con el anticristo, el supremo Cristo falso. Los creyentes en la parte de la iglesia no enseñada, que habrán quedado dominados por el pánico ante la firma del pacto con el anticristo, no correrán directamente a los brazos de aquel que saben causó su dilema. Puede que ellos sean pobremente preparados para la semana septuagésima, y especialmente para la gran tribulación del anticristo que ha de surgir pronto, pero sabrán todos que el anticristo es el hacedor del pacto, y será su pacto lo que hará que la iglesia transigente vuelva bruscamente en sí. Será él del cual ella estará tratando de escapar. Por otro lado, debido a su confusión y pánico, ella se volverá a uno de los varios cristos falsos, pensando que es el verdadero Cristo, lo que redundará perfectamente en la jugada del anticristo. Si la iglesia transigente está tan mal preparada, ¿qué será de la iglesia fiel, la que ha enseñado cuidadosa y precisamente la palabra de Dios y no ha sido contaminada por los maestros falsos o transigentes? Los cristianos fieles estarán preparados para sobrevivir a la gran persecución del anticristo, así como lo estuvieron tanto Noé y su familia antes del diluvio, como Lot y su familia frente a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Ver 2 de Pedro 2, del 4 al 9. Lucas 17 del 26 al 30 y Mateo 24 del 36 al 41. Ellos entenderán correctamente las señales y se darán cuenta perfectamente de lo que está ocurriendo y de lo que está por suceder. Reconocerán la primera señal segura del fin de los tiempos cuando el gran líder tome control de ciertos pueblos con antecedentes específicos de linaje, empezando en opinión del autor con las 3 naciones poderosas de origen ario a las cuales se refiere Ezequiel. Sabrán que él es el anticristo, y si el autor está correcto en la suposición de que el anticristo empieza con Magog, Mesec y Tubal, entonces los cristianos se darán cuenta de que esas 3 naciones serán la base de poder del imperio de 10 naciones que seguidamente él formará. También entenderán el significado del pacto que Israel firma con ese líder, que la semana septuagésima ha empezado,
y que dispondrán nada más de 3 años y medio para prepararse para la gran tribulación del anticristo. Discernirán quiénes son los cristos falsos y recordarán las advertencias del Señor acerca de ellos. Conocerán también que su Señor ha prometido protegerlos mientras se hallan dentro de la esfera de peligro, la gran hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para probar a los que habitan sobre la tierra. Apocalipsis 3:10. Y así como un remanente de Israel huirá al desierto antes de tan terrible tribulación, también muchos de los fieles dentro de la iglesia se ocultarán exponiéndose al ridículo del mundo impío e incluso al de los muchos cristianos que han sido mal enseñados. No sabemos cómo guardará el Señor a aquellos que han sido fieles en su doctrina y en sus vidas, pero tenemos la certidumbre de su promesa. Aquellos que estén preparados pueden descansar seguros en la promesa de la protección de Dios, que Él será fiel a aquellos quienes le han sido fieles en la pureza de la doctrina y en la santidad de vida. De igual manera, no hay necesidad de aterrorizarse, construir refugios aéreos o hacerse extremistas. De hecho, es esencial que no nos asustemos, sino que continuemos cumpliendo fielmente con el llamamiento que tengamos del Señor, sea como hombre de negocios, ama de casa, maestro, obrero, o lo que sea, seamos llamados a actuar de otra manera al comienzo de la semana septuagésima. Cuando veamos que Israel ha firmado el pacto con la muerte, los creyentes fieles sabrán que disponen de 3 años y medio hasta que el anticristo sea manifestado, y 3 años y medio hasta que los santos caigan bajo su ataque directo. Durante este tiempo, aquellos que han permanecido fieles tendrán tiempo para seguir con sus deberes y prepararse con calma para la persecución que vendrá contra todos los que no acepten la marca de la bestia o no adoren su imagen. Apocalipsis 13 del 14 al 18. Pero dicha persecución será hecha en plena confianza de que el Señor sabe cómo guardar a los suyos durante la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para probar a los que habitan sobre la tierra. Apocalipsis 3:10, y que rescatará de tentación, o sea, de la prueba, a los piadosos, como hizo en los días de Noé y en los de Lot, así volverá a ser en los días de la prueba satánica. Segunda de Pedro 2, del 5 al 9, CF Mateo 24, del 37 al 39, y Lucas 17, del 26 al 36. El segundo sello, guerras. El primer sello será solamente el principio del comienzo de dolores. Con el segundo continuarán los dolores, trayendo gran destrucción sobre la tierra. Como el apóstol Juan escribió, cuando abrió Cristo el Cordero el segundo sello, oía el segundo ser viviente, el segundo serafín, que decía, «Ven». Entonces salió otro caballo, rojo, y al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra, y que los hombres se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Apocalipsis 6, 3 y 4. El segundo sello introducirá guerra mundial, tal como nunca antes el mundo ha conocido. Las Escrituras emplean la analogía de una mujer embarazada, quien experimentará el principio de dolores. Aunque todavía moderados en comparación con el momento del parto, el principio de dolores es reconocido inmediatamente, haciendo que el malestar aumente considerablemente. Lo mismo sucederá en relación con las guerras asociadas con el segundo sello. Aunque en todas las épocas y especialmente en tiempos recientes, las guerras y rumores de guerras han estado siempre presentes, será mucho más evidente durante la primera mitad de la semana septuagésima, por lo que no le quedará duda alguna al cristiano que se mantenga alerta, que estamos en verdad en la primera mitad de dicha semana. Por otro lado, aún los inicuos estarán alarmados por la inestabilidad mundial y empezarán a buscar a un líder que sea capaz de traer paz donde no la hay. Al llegar a este punto, el anticristo y su base de poder de 3 naciones empezarán a completar su imperio de 10 naciones. Aunque todavía ocultará su verdadera identidad, sus acciones demostrarán que quien quiera que sea no es un libertador, sino un conquistador. El segundo sello introducirá un tiempo de guerra intensa. Debido a que no serán todavía evidentes sus verdaderas intenciones de dominar el mundo, de demandar la adoración de todos y de aniquilar al pueblo de Dios, el anticristo será todavía visto por muchos como un guerrero benéfico que usa su poder militar para poner en orden un mundo caótico.
Durante este tiempo, el anticristo establecerá su posición como un líder mundial al derrotar a sus enemigos y tratará de consolidar las varias naciones y facciones políticas que estén dispuestas a apoyarle. Daniel nos describe ese esfuerzo de consolidación cuando dice del anticristo: y actuará contra la más fuerte de las fortalezas con ayuda de un dios extranjero. A los que le reconozcan colmará de honores. Los hará gobernar sobre muchos y repartirá la tierra por un precio. Daniel 11:39. No hay duda de que la consolidación del octavo imperio de la bestia ocurrirá con la ayuda de un dios extranjero. El autor no puede ser dogmático acerca de quién será este dios extranjero, pero lo más probable es la ramera babilónica, es decir, el falso sistema religioso o sistemas que se originó en Babilonia. Aquel que Satanás ha usado y usará para engañar a las naciones en lo concerniente a Cristo, la verdadera simiente de la mujer, Génesis 3:15, en su intento de destruir a los escogidos de Dios. Con sus raíces en la antigua Babilonia, aquel sistema a lo largo de los siglos ha sustituido sutilmente a la simiente de la mujer, Cristo, con la adoración de la Madre Hijo, o Reina del Cielo, que fue denunciada tan fuertemente por los profetas antiguos. Ver Jeremías 44 del 16 al 19 y 24 versículo 28. Como Juan lo describe en el Apocalipsis, la gran ramera que está ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Apocalipsis 17:6. De igual modo, ella es aquella con la que los reyes de la tierra cometieron actos inmorales, y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad espiritual. Apocalipsis 17:2. En el versículo siguiente, Juan ve a la ramera sentada sobre una bestia escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Versículo 3. Estos dos versículos considerados juntos nos llevan a una sola conclusión. La ramera será una fuerza religiosa poderosa que ha controlado a los reyes de las naciones a lo largo de los siglos. De manera semejante, ella tendrá en los últimos días la misma relación con el último imperio de la bestia de Satanás, usando su influencia internacional que desarrolló en el pasado para ayudar al anticristo a reunir la coalición de 10 naciones y finalmente regir el mundo. Además, el citado pasaje de Daniel mencionado anteriormente nos revela que a los que le reconozcan, colmará el anticristo de honores y repartirá la tierra por un precio. Por supuesto, el precio será la lealtad completa a su benefactor. Juan lo confirma en el capítulo 17 del libro del Apocalipsis. Y los 10 cuernos que viste son 10 reyes que todavía no han recibido reino, pero que por una hora reciben autoridad como reyes con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Apocalipsis 17, 12 y 13. Como en los tiempos del Nuevo Testamento, el centro del poder internacional en los últimos días estará aparentemente en el área mediterránea, siendo las naciones dominantes de Europa Oriental, el Oriente Medio y el norte de África. Aunque parezca imposible desde la perspectiva de los tiempos modernos, las Américas, Australia, las Islas Británicas, la mayor parte del lejano oriente de África desempeñarán papeles insignificantes en los eventos internacionales principales de los últimos días referidos en las escrituras proféticas. No obstante, como veremos en el capítulo 12, durante la segunda mitad de la semana septuagésima, el anticristo tendrá control demoníaco absoluto sobre todas aquellas naciones y sus habitantes. Durante el tiempo representado por el segundo sello, Daniel predice que el rey del sur se enfrentará con él, y el rey del norte lo atacará con carros, jinetes y con numerosas naves. Entrará en sus tierras, las invadirá y pasará. También entrará en la tierra hermosa, y muchos países caerán. Maestros serán librados de su mano, Edom, Moab y lo más selecto de los hijos de Amón. Y extenderá su mano contra otros países, y la tierra de Egipto no escapará. Se apoderará de los tesoros ocultos de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto. Libios y etíopes seguirán sus pasos. Pero rumores del oriente y del norte lo turbarán, y saldrá con gran furor para destruir y aniquilar a muchos. Y plantará las tiendas de su pabellón entre los mares y el monte glorioso y santo. Daniel 11, del 40 al 45.
El rey del sur es probablemente el gobernante de Egipto, y el del norte es probablemente el de Asiria o Babilonia, o ambos, las áreas generales que ocupan las naciones actuales de Siria e Irak. La tierra hermosa, por supuesto, es la tierra prometida a los judíos, y el monte glorioso y santo es el monte Sión en Jerusalén. Este pasaje indica que así como Antíoco lo hizo en el segundo siglo a.C., ver 1 Macabeos 1 del 16 al 24, el anticristo saqueará a Egipto antes de despojar y profanar el templo de Jerusalén. Y mientras que esté reprimiendo a los levantamientos en su contra en el norte y el sur, intentará conquistar la región que corresponde a la actual Jordania, que en tiempos antiguos estuvo compuesta de Edom, Moab y el sur de Amón. Pero esos territorios serán divinamente protegidos, librados de su mano. Será a esta zona protegida que la mujer, los judíos temerosos de Dios, hijos de Abraham, Gálatas 3, 6 y 7, que rehusarán inclinarse ante el anticristo, podrá huir. Ver Ezequiel 20, 34 y 35, Apocalipsis 12, 6 y 14. Antes de que el anticristo rompa su pacto con Israel, revele su verdadera identidad y empiece su despiadada persecución de aquellos judíos que se nieguen a adorarle. Este tiempo terrible, la gran persecución del anticristo, hará que en comparación el holocausto nazi quede pálido. Es por esta razón que Jesús llama a las aflicciones de la primera mitad de la semana septuagésima tan destructivas como son solo el comienzo de dolores. El tercer sello: terremotos y hambres. Mientras que el mundo en general esté experimentando guerras mundiales y rumores de guerras como nunca antes en la historia, y el anticristo esté estableciendo su confederación de 10 naciones con la que pronto regirá el mundo, se producirá una tremenda escasez de alimentos por todas partes. Cuando abrió Cristo el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: «Ven». Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano. Y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 litro de trigo por 1 denario, y 3 litros de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite y el vino. Apocalipsis 6, 5 y 6. Cuando examinamos las descripciones correspondientes del discurso del Monte de los Olivos, el énfasis del tercer sello se manifiesta claramente. En diferentes lugares habrá hambre. Mateo 24, 7. A medida que las dificultades políticas y económicas del mundo empezarán progresivamente, los pueblos estarán cada vez más dispuestos a ofrecer su lealtad e incluso de someter su libertad a un líder que prometa estabilidad política y alivio del hambre. El autor cree que el anticristo probablemente se aprovechará de esta hambre mundial para acumular granos y otros alimentos no perecederos, a fin de usarlos como elementos de presión cuando tome el control mundial y exija que lleven su marca todos los que quieran comprar y vender. El controlar el abastecimiento de alimentos en un tiempo de escasez mundial sin duda pondrá el poder en manos de aquel que disponga de ese control. Con el hambre asociada con el tercer sello, llega a su fin la primera mitad de la semana septuagésima. En el discurso del Monte de los Olivos, Cristo indica claramente que se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo comienzo de dolores. Mateo 24, 7 y 8. Y así el escenario está listo para la aceptación mundial de un hombre quien traerá la paz y suministrará lo que necesite un mundo devastado por los sellos segundo y tercero. Como se aproxima la primera mitad de la semana septuagésima a su conclusión, los moradores incrédulos del mundo estarán tan desesperados que estarán más que dispuestos a someterse al dominio del anticristo e incluso a adorarle cuando lo demande. En aquel tiempo sus fuerzas se hallarán desplegadas en los alrededores de Jerusalén. Él estará listo para conquistar la ciudad, revelar su verdadera identidad, profanar el templo y para regir el mundo entero. Mientras tanto, los cristianos infieles y sus iglesias en todo el mundo, no enseñados y desprevenidos, se verán ahora en gran tribulación. Habiendo sido hechas pedazos, estas congregaciones acomodadizas se lanzarán por muchos rumbos diferentes, y muchos de sus miembros seguirán a cualquier Cristo falso que les parezca mejor,
y que les prometa la mayor protección frente a la gran persecución del anticristo que ellos ahora sabrán viene pronto. Algunos de esos que nos sigan tras los cristos falsos irán, como los de la iglesia fiel, a alguna clase de refugio aislado. Pero al contrario de la fiel, estarán sin preparación alguna para el sistema de control mundial que el anticristo ejercerá pronto sobre todo el mundo. Estarán seguros por un tiempo, pero debido a que no han sido enseñados, pagarán finalmente el precio con sus vidas. Los miembros espiritualmente muertos de la iglesia serán en su mayor parte inconscientes del significado verdadero de lo que esté aconteciendo, pero los creyentes fieles estarán marchando discretamente a esconderse, totalmente preparados para lo que esté llegando y bajo la protección que Dios ha prometido darles. La primera mitad de la semana septuagésima, permitida por Dios y supervisada por sus ángeles serafines, iniciará el proceso de separar al cristiano falso del verdadero, o sea, de separar el trigo de la cizaña. Pero la verdadera hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, Apocalipsis 3:10, está todavía por llegar. Ya todo está listo para la manifestación del anticristo y de su verdadera identidad, como veremos en el capítulo siguiente.